Fitur, en IFEMA, con Fernando Balmaseda, para ver todo el detalle de lo que está sucediendo en la principal feria del turismo del mundo, aquí en Madrid, 10:01 de la mañana. Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales del CEO. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, buenos días. Bueno, tenemos ya el planteamiento de Estados Unidos de que no quiere mandar sus tanques Abrams a Ucrania. Eso sí, le va a mandar 2.300 millones de euros de otro armamento. Y la negativa ahora ya parece más clara de Alemania de que también sus tanques entren en Ucrania. Stoltenberg va a entrar también en esa cumbre que está sucediendo en Ramstein, en la base estadounidense alemana, y podemos tener un inicio de división en el bloque occidental por la presión que Zelensky está haciendo alrededor de estos tanques. Bueno, la verdad es que efectivamente esta guerra, que empezó hace ya casi un año, va a ser un año, pues está durando demasiado, ¿no? Para nuestros parámetros, también para los parámetros de los pobres ucranianos, que son los que están padeciendo en primera persona los desastres de la guerra. Pero es que Zelensky ya está cansado de esta guerra. Aquí el que no está cansado parece es Putin, aunque hay un par de detalles que podríamos comentar acerca de, pues eso, ¿no? De que parece que Putin ha tenido que rectificar y que está teniendo problemas o ha tenido una serie de problemas. Pero desde luego los que parece que se están cansando son los países europeos, de la Unión Europea y de la OTAN, que están en torno a, pues eso, a Ucrania, ¿no? Entonces, este tipo de negativas de enviar cierto armamento puede obedecer simplemente pues a dos motivos que no tienen nada que ver y hay que elegir entre uno de ellos, ¿no? Uno es que, bueno, queremos que la guerra se alargue lo más posible y por lo tanto no os enviamos lo que nos pedís y que parece que necesitáis, sino que os enviamos una serie de cosas para que aguantéis, pero queremos prolongar esto más. O simplemente la otra opción, y insisto, hay que elegir entre una de las dos porque son incompatibles, estamos hartos de la guerra, esta es la segunda opción, estamos hartos de la guerra, queremos que os sentéis a negociar con Rusia. Yo la verdad es que no sé con cuál quedarme porque me faltan datos, pero la verdad es que efectivamente esto que comentaba José Antonio acerca de resquebrajamiento del bloque occidental, esto se está viendo ya porque, por ejemplo, Hungría y otros países ya están empezando a decir, bueno, todo este tipo de sanciones que se impusieron a algunos oligarcas, a algunos hombres ricos de Rusia, ¿no? Por el tema de la guerra de Ucrania, pues nosotros vamos a pedir que se le levanten estas sanciones a este y a este, porque ya está habiendo una fractura en el bloque europeo. Esta idea que se nos ha vendido, que es muy bonita, que está muy bien, de que ha habido una unidad impresionante en torno a la guerra de Ucrania, bueno, pues bien, pero yo creo que no. Las noticias que vamos conociendo son que no. Y una cosa relacionada con la anterior, que es una noticia de estos días, es que al parecer se han reunido generales americanos en territorio polaco con generales ucranianos. Parece que hemos perdido a Antonio Alonso. Vamos a ver si conseguimos... Sí, no, ya estoy aquí. Perdón, Antonio. Nada. Insistimos una vez más en la idea de que esto es una guerra de la OTAN contra Rusia, de Rusia contra la OTAN. No es que la guerra se esté dirigiendo desde Kiev y ya está, o no es que estén recibiendo consejitos de una u otra parte, sino que la planificación de la guerra ya parece cada vez más claro que también interviene Estados Unidos, los generales americanos. Y esto no es una noticia que ha publicado Russia Today o Sputnik o cualquier otra plataforma pro Putin o lo que sea. Esto está publicado por Radio Free Europe, Radio Liberty, que está financiada por el Congreso de Estados Unidos, esa página web, y es una fuente de noticias pues muy interesante para seguir, ¿no? Entonces, la cuestión es precisamente esto. ¿Quién está controlando el ritmo de la guerra? ¿No? Porque una cosa es lo que sucede en el frente de batalla, que bueno, pues uno juega sus fichas, uno mueve sus fichas y luego las fichas pues interactúan entre ellas y a ver qué sucede. Pero desde luego quien está moviendo los hilos están en Moscú y están en Washington, ¿no? Y por supuesto, al parecer, esto es algo que se venía advirtiendo ya desde hace por lo menos 6 meses. Las victorias en el terreno de batalla de Ucrania van a ser así durante bastante tiempo. Es decir, de repente o en un momento dado
el ejército ucraniano va a hacer un gran avance, pero a renglón seguido el ejército ruso va a hacer un gran avance, porque el territorio ucraniano lo propicia, ¿no? Es decir, no, es un territorio fácilmente conquistable. Lo que es difícil es mantener una presencia que sostenga, que defienda esa plaza, ese sitio. Recordemos que estamos hablando de un tipo de guerra que esto es del siglo XVI, ¿eh? Es decir, eso de plazas fuertes, localizaciones, puntos estratégicos, es un tipo de guerra del siglo XVI. Hemos vuelto siglos atrás, ya no es solo el ciberespacio, ya no es solo ataques aéreos, ahora estamos hablando de guerra sobre el terreno, de guerra por el territorio, cosa que no veíamos desde hace, pues desde el siglo XX, por supuesto, pero que es típico más del siglo XVI que no de ahora. Ayer vivimos también un pequeño barullo comunicativo. Medvedev salió y dijo de una manera fehaciente y clara, porque todos lo vimos, que si ganaba Ucrania la guerra por la ayuda de Occidente habría guerra nuclear, pero Peskov de inmediato salió a decir públicamente que eso no había sido, y posteriormente también un comunicado de esta mañana del Kremlin dice esas palabras no fueron tal cual se está interpretando en Occidente. No había mucha manera de interpretarlas diferentes a lo que había dicho Medvedev, que es exactamente eso. Eso sí, el comunicado deja ahí un pozo, ¿no? Un reguero que dice no ha cambiado en nada la política nuclear en Rusia, la estrategia nuclear en Rusia. Pero la estrategia nuclear en Rusia también va en que si se siente atacada o se siente perjudicada por Occidente, va a reaccionar nuclearmente. Con lo que vuelve a jugar comunicativamente Rusia, primero ha soltado el globo sonda, luego ha recogido un poquito la posición, pero sigue manteniendo ahí la posición fuerte de una amenaza nuclear, aunque insiste en que no está amenazando nuclearmente. No sé cómo ves, cómo se ha vivido todo este movimiento. No, es exactamente como lo has descrito y como lo describe el comunicado. Es decir, la doctrina o la estrategia nuclear de Rusia es esa. Tenemos armas nucleares, el mundo tiene que saber que tenemos armas nucleares, que no las vamos a usar por cualquier motivo, pero que estamos dispuestos a usarlas, ¿no? Entonces, esa disuasión nuclear es de la Guerra Fría y se mantiene desde entonces hasta ahora. ¿Cuál es la cuestión? Que Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, ¿no? Esta que estaba de fiesta hace unos meses y tal, bueno, en fin, estas cosas que pasan, lo dijeron ayer muy claro, o estos días lo han dicho muy claramente, esta guerra solo puede acabar de una manera y es perdiendo Rusia. Claro, enseguida Medvedev sale y dice, no, hombre, cuidado, Rusia no va a perder, porque no vamos a poder perder. Todos estos análisis que se hacen desde esta óptica de Ucrania tiene que ganar sí o sí, es que no tienen base real, no se sostienen. ¿Qué significa que Ucrania tiene que ganar? ¿Que volvemos a las fronteras del 2013, antes de la invasión de Crimea del año 2014? ¿Qué significa eso de que Ucrania tiene que ganar? A día de hoy, Ucrania no existe. A día de hoy, Ucrania no existe. ¿Por qué? Porque hay una parte del territorio ucraniano que está dirigida por Moscú y hay otra parte del territorio ucraniano que está siendo devastada, está siendo bombardeada y las decisiones que se toman desde Kiev sobre ese territorio que sí que parece controlar, al final no están en manos de Kiev, sino que están en Bruselas y en Washington. Por lo tanto, Ucrania a día de hoy no existe. Y el día de mañana, es decir, cuando acabe la guerra, veremos a ver cómo acaba y la cuestión es que cuando acabe, o bien se reconoce la pertenencia a Rusia, la Rusia de esas nuevas realidades territoriales que dice Rusia, o bien eso no va a ceder de ninguna manera, no se va a ceder de ninguna manera. De tal manera que todos esos análisis, insisto, que siguen esa línea de Stoltenberg y compañía, que tiene mucha razón en ciertas cosas, pero hay un punto en el que no tienen en cuenta. Y es que no estamos hablando de Yugoslavia, no estamos hablando de Ruanda, no estamos hablando de Irak, con todos mis respetos a todos estos países, estamos hablando de una potencia nuclear. Y que quien tiene la sartén por el mango es, en un enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, es la potencia nuclear. No por nada, sino porque, aparte de toda la potencia, digamos, militar, tradicional, clásica, etcétera, etcétera, pues es que tiene armas nucleares. Entonces, ¿quién va a decir cuándo se acaba la guerra? Es Rusia. ¿Y cuándo? Pues cuando Ucrania y Rusia
se sienten a la mesa, que ya se sientan todos los días, o casi todos los días, ¿verdad? Y acepte la parte ucraniana las condiciones que tiene que poder aceptar. Hoy podemos cerrar la guerra de Ucrania, sí, pero será un cierre en falso, porque el conflicto, hay que tener en cuenta una cosa, que el conflicto es un concepto que es mucho más amplio que no la guerra o la crisis, ¿no? El conflicto es mucho anterior al año 2014. Desde el momento en que viene la Revolución Naranja en el año 2004, el conflicto ya está planteado entre Ucrania y Rusia, porque es el momento. Parece que hemos vuelto a perder la conexión con nuestro invitado, con Antonio Alonso, experto en relaciones. Ahora le tenemos otra vez, Antonio. Ahora te escuchamos para esa parte final de tu comentario. Sí. Con esto acabo. Simplemente recordar que el conflicto es mucho más amplio, que desde la Revolución Naranja Rusia acusa a Occidente de estar financiando esos movimientos dentro de la propia Ucrania para quitarse de encima la influencia rusa. Desde ese momento tenemos el conflicto. La crisis empieza a estallar en el año 2014 y mucho más, con muchísima mayor intensidad, en el año 2022. Esta es la cuestión. Entonces, cuando se acabe esta guerra, esta crisis, el conflicto no se habrá acabado, porque lo que hay que buscar es una solución definitiva para Ucrania. A día de hoy esto es muy difícil, porque en lo que están todos los líderes políticos es en acabar esta guerra. Pero en lo que están algunos analistas y expertos, pues estoy hablando de Henry Kissinger, que ya es nonagenario, pero es muy experto en este tema, John Mearsheimer, estoy hablando de americanos, no estoy hablando ni siquiera de europeos, ni de prorrusos, ni nada. Están en esa cuestión de decir, bueno, habrá que acceder, habrá que concederle a Rusia la cuestión de la neutralidad de Ucrania. Habrá que empezar a entender las razones de por qué Rusia da ese primer paso de no querer perder la influencia en Ucrania. Habrá que empezar a entender eso y habrá que garantizarle a Rusia que, mira, Ucrania no va a ser para ti, pero tampoco va a ser un país de la OTAN, ¿no? Entonces, neutralidad de Ucrania, que se pueda garantizar la integridad territorial de Ucrania, pero insisto, aquí el punto crítico es si Ucrania va a aceptar o no que esas 4 regiones ya son de Rusia y ya no son nunca más, al menos de momento, para Ucrania, y la cuestión de que esas peticiones maximalistas de Ucrania, que están en todos los análisis o en muchos de los análisis de Stoltenberg y muchas más personas, ¿no? De muchos más líderes políticos, esa reclamación de que esta guerra tiene que acabar con Putin sentado en el banquillo. Insisto, Rusia no es Yugoslavia, no es Ruanda, no es Irak. Rusia tiene armas nucleares y, por supuesto, Rusia no va a permitir que Putin acabe en el banquillo. Es decir, hay que ser un poco más realistas, hay que ser un poco más sensatos y si se quisiera acabar la guerra, se podría acabar ya accediendo a eso. ¿Es una pena? ¿Es una lástima? ¿Se ha roto la integridad territorial de Ucrania? Sí. Bueno, pero es que si queremos resolver la guerra de hoy, hay que acceder a ciertas cosas, hay que conceder ciertos pasos, como se hizo en Yugoslavia. No todo el mundo está contento y conforme en Serbia con que Kosovo se convierta ahora en un Estado independiente. Y, sin embargo, bueno, pues o se concede eso, o se accede a eso, o seguiríamos todavía en la guerra de los Balcanes de los años 90. Entonces, para acabar una guerra hay que hacer concesiones. Y, obviamente, la parte, en este caso, que tiene que hacer esa concesión en concreto es Ucrania. Ya digo, es una pena, es una lástima, es en contra del derecho internacional, es un mal ejemplo porque sienta el precedente de que gracias a una guerra se ha ganado territorio. Bueno, habrá que evaluarlo, habrá que valorarlo y habrá que ver si merece la pena continuar la guerra o acabarla. Muchísimas gracias, Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales del CEU. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver cómo esa mesa de negociación de paz gana cuerpo o, como parece por ahora, está bastante complicado. Buen día y buen negocio. Buen día, buen día. 10:15, nos vamos volando a Fitur rápido, que empieza.